En el Renacimiento ha habido figuras espectaculares como Miguel Ángel, Leonardo, Tiziano, Rafael, que tuvieron un papel además destacadísimo durante el Renacimiento. Por ejemplo, otros arquitectos importantes podríamos también nombrar a Borromini dentro del barroco. En España, figuras como Diego de Velázquez fue una figura artística importantísima dentro del campo de la pintura. Quevedo, una figura destacada dentro del ámbito literario. Góngora, Cervantes, dentro del Renacimiento, Lope de Vega, y así un montón. Todos ellos son muy conocidos. O, por ejemplo, el Greco, también muy conocido, esa transición entre el Renacimiento y el Barroco, el manierismo. Pero el problema es que hay otras figuras que también tuvieron un papel destacado, como fue Pedro de Rivera, Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera o Pedro de Mena, que Pedro de Mena fue escultor, pero que no es tan conocido. Y, como digo yo, teniendo grado de historia, debemos de conocer a todas las figuras artísticas, tengan un papel más o menos importante dentro de la historia, ya sea dentro del ámbito político, histórico, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Da igual. Como si es de la biología, de las matemáticas o de otra rama. Me da igual, ya sea ciencias, ciencias sociales o humanidades. Pedro de Rivera nació el 4 de agosto de 1681 en Madrid y murió el 19 de octubre de 1742 en Madrid. Fue arquitecto español que perteneció al barroco. Toda su actividad la desarrolló casi de forma exclusiva en la capital durante la primera mitad del siglo XVIII. Obra: Puente de Toledo. Hidalgo de Mena nació en agosto de 1628 en Granada y murió el 13 de octubre de 1688 en Málaga. Fue escultor que perteneció al barroco. Pedro de Mena se dedicó principalmente a la realización de imaginería religiosa, oficio que también su padre, Alonso de Mena, se dedicó. Y por cierto, Pedro de Mena heredó el taller de su padre. Y Alonso de Mena, siendo su padre, que fue su padre, también fue escultor y perteneció al mismo periodo, al barroco. Juan de Herrera nació en 1530 en Roíz, en Cantabria, y murió el 15 de enero de 1597 en Madrid. Fue arquitecto, matemático, geómetra y militar español, considerado uno de los máximos exponentes de la arquitectura hispana dentro del Renacimiento. Juan Bautista de Toledo nació en 1515 y murió el 16 de mayo de 1567 en Madrid. Fue arquitecto español que perteneció al Renacimiento, uno de los más destacados de su tiempo, con excepcional experiencia en urbanismo e ingeniería militar e hidráulica. Fue conocido por haber dado las trazas generales para la construcción de una de las obras más destacadas dentro de la historia del arte español, pero es que a nivel universal, porque la obra El Real Monasterio del Escorial es una obra artística que sí, que está dentro de la historia del arte de España, pero es que es una obra que es mundial, es universal, dentro de la historia universal, porque fue una de las obras más destacadas. Allí estuvo el monarca Felipe II, y como digo yo, figuras que tuvieron un papel destacado que no se conocen lo suficiente, como por ejemplo se conoce a lo mejor a Miguel Ángel, o se conoce a el Greco, porque fueron figuras que tuvieron sí un papel destacado dentro de la historia a nivel europeo y mundial. Y decir que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Saludos. Adiós.